esa es la provisión. A veces siento que Dios me dice, esa es la comida, el yigüirro. Y le ponemos el bananito. Ese pajarito no estaba preocupado si ese día iba a tener comida. Dios le tenía la provisión. Ahí estaba mi cocina, en la cocina selenia. Ahí estaba la provisión para esa avecita. Nos preocupamos a veces por lo que necesitamos, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Nos dará el pan de cada día. Nos dará el sustento para cada día. Entonces el Señor ha venido describiendo cómo son sus seguidores, cómo es uno cuando le sigue a Él, las cualidades que nos distinguen, las cosas que las demás personas perciben, que uno es sal, que somos luz donde quiera que llegamos, que somos gente de bendición. Y el Señor en el capítulo 7 pasa a describir algo muy interesante, porque Él sabe que su pueblo tiene relaciones entre ellos. Nos conversamos. Y entonces va a hablar de las relaciones entre nosotros. Porque ahora que somos parte de la familia de Dios, al estar juntos hablamos, pensamos cosas y a veces decimos cosas de nosotros. Antes no decíamos nada porque ni nos conocíamos, nunca estuvimos juntos. Pero ahora que conocemos al Señor y caminamos junto a Él, en procesión con Él, todos nosotros nos conocemos y a veces conocemos más de algunas personas que de otras, pero eso da pie para que uno haga o diga cosas. Y Jesús sabe que eso es importante tratarlo. Y dice el capítulo 7, versículos del 1 al 5, que voy a leer para ustedes, dice así: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es un pasaje casi cruel, muy duro ese pasaje. Y hay que tratarlo a veces con mucho cuidado y con mucho temor, porque todos nosotros hemos sido culpables en algún momento de estas cosas, o somos culpables de hacer lo que el Señor está diciendo que no hagamos. Ese sermón nos habla de las relaciones entre personas. Todo el capítulo 7 nos va a hablar de ese tipo de relaciones, cómo deben ser nuestras relaciones, cómo debemos tratarnos. Yo recuerdo que en mi casa, que éramos muchos los hijos, mi mamá mantenía el chilillo siempre a la vista. Porque cuando empezaba algún conflicto entre mis hermanos o con mis hermanos, empezábamos algún conflicto, mi mamá rápidamente ejercía la disciplina y ponía paz en el hogar. Y entonces agarraba el chilillo y ya uno sabía lo que eso dolía. Y era mejor estar en paz. Y este pasaje nos habla de eso. La advertencia que nos hace el Señor Jesucristo a sus hijos, pensando en que un día íbamos a estar todos juntos y que de pronto esa armonía y esa unidad que tenemos puede causar que en algunas personas empiecen a surgir pensamientos o sentimientos que no son del todo sanos para la unidad y la armonía de la iglesia. Es una de las razones por las que a mí me gusta predicar a veces de una carta completa o de un libro o de una sección completa, porque el tema va surgiendo en el camino. Desde el año pasado venimos tratando el Sermón del Monte y precisamente yo pensé que bueno, el primer domingo del año y el Señor nos habla a través de este pasaje para advertirnos sobre el peligro cruel que puede haber en un grupo de creyentes cuando no hacemos las cosas con el temor de Dios. Y qué triste, porque cómo afecta a la iglesia las cosas que a veces nosotros decimos o hacemos, y me incluyo. Nosotros, hermanos, vivimos aquí como viajeros. Hay gente que vive en este mundo pensando que esto es todo, que no hay más allá. Y entonces todos sus esfuerzos se enfocan en poseer, en adquirir,
en disfrutar este mundo, porque dicen ellos lo único que se llevan es lo comido y lo bailado. Pero la Biblia no enseña eso. Nosotros los cristianos estamos de paso. No es esta nuestra casa. Nuestra casa está en el cielo. Nuestra morada está más allá. Y aquí vamos de paso. Y aquí estamos aprendiendo a vivir para vivir realmente allá. Y tenemos que aprender a vivir juntos en armonía aquí. A sentarnos y disfrutar la comunión. Y lo más importante que este pasaje nos enseña es que un día vamos a tener que rendir cuentas. Un día vamos a tener que rendir cuentas. Cuando el Señor dice, no juzguéis, no es que nos está diciendo, vea, no emita juicio nunca contra nada. No, el Señor no nos está diciendo, ustedes simplemente dejen que las cosas pasen y no digan nada. El Señor nunca dijo eso. Uno sigue leyendo y se da cuenta que Él nos pide a nosotros ser críticos. ¿Y cómo vamos a juzgar si alguien nos está enseñando algo bueno o malo? ¿Cómo vamos a juzgar a un falso profeta, a un falso maestro? Tenemos que ejercer el sentido de la crítica, del juicio. ¿Cómo vamos a discernir entre el árbol bueno y el árbol malo? Tenemos que usar el juicio para distinguir entre las cosas. Jesús no está diciendo que no emitamos juicio alguno, que dejemos que las cosas sucedan, que nunca abramos la boca para emitir opinión sobre ciertas conductas de las personas y que entonces las cosas simplemente sucedan porque tenemos que ser tolerantes. Tenemos que buscar la armonía y la unidad y para eso no diga cosas feas, no se puede ser recto, uno no puede hablar entonces muchas veces en algunos lugares sobre la familia en el sentido bíblico, porque tenemos que ser tolerantes, porque puede ser una familia de personas de un mismo sexo. Y qué triste, estaba con Selenia un día de estos ahí por una rotonda. Y mientras ella hacía el mandado, yo estaba esperándola en el carro. Y es que no puede uno dejar de ver cómo pasan mujeres de la mano, abrazaditas. Unas se dieron un besito por aquí, bien apapachaditas. Y uno sabe cuando es una mamá y una hija. Bueno, más o menos, ahora hasta eso cuesta, pero cuando éramos niños, cuando yo era niño, mi mamá salía de la mano con mi hermana. Y eso era normal, una mamá llevando a sus hijos de la mano. Hoy ya uno desconfía, ¿será la mamá? No se parece, ¿verdad? No sabemos. Y entonces ya uno no sabe ni qué pensar. Y el Señor nos está diciendo, no diga nada sobre esas cosas. Manténgase con la boca cerrada, porque aquí lo que importa es unidad, armonía, tolerancia. Jesús nos está diciendo eso. Jesús le está hablando a los hijos de Dios en sus relaciones entre ellos mismos. Ha venido hablándole a todo el pueblo cómo deben de relacionarse entre ellos. Y es que a veces entre el pueblo de Dios somos muy crueles también. Y tenemos que abrir la boca para hablar y señalar las cosas incorrectas del mundo, pero también tenemos que tener cuidado cuando vamos a hablar y señalar las cosas incorrectas de los creyentes. Porque las podemos señalar y hay personas que dicen, la verdad es la verdad. Y por la verdad murió el Señor. Y se la sueltan a usted sin amor. Y le dicen las cosas. Y en lugar de usted quererlos más por haberle dicho algo que era un problema en su vida, los odia más. Ese hermano infeliz, nunca más me siento a la par. Solo está ahí para señalar, lastimar y tocar. Y ese es el espíritu del cual el Señor nos advierte cuando dice, no juzguen. Es un espíritu de autojustificación. Ególatra, donde yo me siento bien y usted está mal. Y entonces le alzo el pecho así, mi mirada, parezco un gallito, autojustificándome. Así eran los fariseos, se justificaban, pero no se daban cuenta de todos sus errores que tenían. Y Jesús nos advierte sobre ese espíritu que a veces puede surgir en los creyentes de autojustificación. Yo me justifico, usted no se justifica que usted haga eso. Yo sí, porque yo soy el pastor y yo soy maduro. Usted no, hermano. Usted no puede echarse ese traguito. Yo nunca me lo voy a echar tampoco. Pero a veces la gente dice, es que yo soy maduro. Y se autojustifica. Pero cuando ve a otro haciendo lo mismo, le señala y le critica y le lastima. No lo trata con cortesía ni con amor. Y ese espíritu de rectitud
de autojustificación, un espíritu que a veces manifiestan los creyentes de censura, pero de una censura que es detractora, que atropella. Y entonces señalamos al hermano, y usted ha visto a Julano, y ha visto a Sutano, y ha escuchado cuando habla, cómo habla. Y el Señor nos está advirtiendo de ese espíritu ególatra, de censura, de detracción, ese espíritu que también a veces desprecia a los demás y los ve como más pequeñitos. Y entonces uno se ve súper espiritual, súper maduro. Y estos hermanos, pobrecito, es inmaduro, es un pecador. Jesús está hablándole a los creyentes sobre las relaciones que ahora debemos tener entre nosotros. Porque como dice el dicho, la cuestión es que nadie se ve su propio rabo. Siempre estamos mirando la colita del otro. Y hermanos, ¿sabe? Ese es un problema a veces en la armonía y en la comunión entre los creyentes. Porque nos cuesta mucho mirar nuestros errores, nuestras fases ocultas, nuestros fracasos. Pero es tan fácil mirar el del que está al lado nuestro. Es tan sencillo que no hay que hacer mucho esfuerzo para darnos cuenta que ese hermanito tiene un problema, que esa persona tiene una dificultad y que debería hacer algo. Yo no sé cómo se le ocurre venir a la iglesia así. Y juzgamos con ese espíritu de superioridad, de madurez, de censura, casi detractora, y a veces los comentarios mismos entre nosotros, los de la familia. Y entonces enseñamos a nuestra familia a ser así también, a nuestros hijos, a los que están en ese círculo más cercano. Y Pablo tuvo que llamarle la atención a la gente de Roma. Vamos a empezar a estudiar Romanos los martes. Gracias, don Arnulfo, por la sugerencia. Pero Pablo le llama la atención porque aquella gente se criticaba por todo. Y dice que Pablo le dijo, el reino de Dios no es cuestión de comer o de beber, no es cuestión de cómo anda usted vestido, aunque debe andar vestido con pulcridad. No es cuestión de qué hace o qué no hace. Es que el reino de Dios es un lugar donde debemos de vivir en paz y alegría, en armonía, unos con otros, por medio del Espíritu Santo. Así que no juzguemos. Cada uno de nosotros tiene responsabilidad por sí mismo. ¿Sabe que la Biblia nos habla de 3 juicios? Y ya vamos a ir un poquito más al texto, pero la Biblia nos habla de 3 juicios a los que nosotros estamos sometidos. Número 1 es el juicio que define mi lugar, mi estado eterno. ¿Dónde voy a parar yo después de esta muerte? ¿Dónde va a estar usted? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Puede usted decir abiertamente, yo estaré con Cristo en el cielo? Si usted sabe eso, usted sabe porque usted un día aceptó a Jesucristo en su corazón. Ese día se definió ese juicio, ya ese juicio quedó saldado. Estaré con el Señor en el cielo un día. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, o sea, no será juzgado. No vendrá a condenación, no va a presentarse, no va a ser juzgado. ¿Por qué? Porque ha pasado, dice Juan, de muerte a vida. Ya ese día el Señor me cambió de posición, estaba muerto en mis pecados, pero ahora soy salvo. Ese juicio ya quedó definido. ¿Cuándo? Cuando tenía 8 años, 7 años, 15, 20 o 30 o 40. El día que usted recibió a Jesucristo, eso quedó establecido. Pero hermano, no vaya usted a pensar que eso es todo en la vida, que entonces ahora usted tiene a Cristo, usted es salvo y que ahora usted camine como le da la gana y haga lo que quiera porque de por sí ya yo soy salvo. Y hay mucha gente que piensa así, pero lo triste es que no es así. Hay un juicio al que estamos sometidos cada día. Acabamos de tomar la Santa Cena. Acabamos de celebrar la Santa Cena y dice 1 Corintios 11, 27 y 30. Escuche con atención. Pablo le dice a esta gente de Corinto, hablándole de su conducta y cómo era esa conducta, y ellos venían al templo a hacer las cosas religiosas. Y Pablo les dice, de manera que cualquiera que come este pan y bebe esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir ¿qué?
Cuando dice, pruébese cada uno a sí mismo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin ponerse a pensar de dónde estamos y cómo es que debemos ser nosotros. No es que todos los que la toman no tienen pecado, pero es tomar y participar de las cosas del Señor de manera ligera. Salgo de aquí y sigo mi vida loca. Y vivo como si no hubiese pasado nada porque soy salvo. Y entonces Pablo les dice, el que come sin discernir el cuerpo del Señor, ¿sabe qué está comiendo? Juicio, come y bebe para sí. Se está exponiendo a que Dios lo juzgue. No que Dios diga si es salvo o no es salvo, que ya eso quedó definido. Pero es que en nuestro diario vivir, dice Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya duermen. O sea, no es que estaban acostados, es una metáfora. Ya muchos están muertos. Porque Dios al que ama, disciplina. Y entonces, sí somos salvos. Y hay mucha gente salva que anda viviendo la vida como si nunca se van a encontrar con Dios. El cristiano debe vivir su vida consciente de que caminamos delante de Dios. Y cada cosa que yo hago tiene alguna repercusión en mi vida. Pablo le dijo, como ustedes andan viviendo la vida loca, hay muchos enfermos. Dios los disciplinaba, los juzgaba y de alguna manera usaba la enfermedad. Una enfermedad, no que Dios manda la enfermedad, pero Dios permite que se enferme por su rebeldía. Dios permite que las personas entonces sean debilitados. Dios le da oportunidad que el enemigo actúe en mi vida y me debilite. ¿Y ha visto usted, hermanos, que parece que nunca tienen fuerza espiritual? No se levantan, golpe tras golpe. Oren por mí, hermano, ore por mí, ore por esto, ore por lo otro. Yo no puedo salir de aquí, no puedo salir de allá. Claro, no va a salir porque le gusta estar ahí y porque un día está con el Señor y otro día está allá y no la lucha. No se pone en las manos de Dios y no decide tomar una decisión firme para decirle, Señor, ayúdeme. Yo voy a hacer mi esfuerzo, ayúdeme. Y Pablo dice, hay muchos debilitados, hay un juicio. No debemos juzgar porque seremos juzgados, pero hay un juicio que nos espera, sí. Y en ese juicio el Señor nos dará un premio o nos quitará algo. ¿Sabe qué dice Primera de Corintios 3, versos 12 y 15? Dice, sobre este fundamento, si alguno edifica con oro, plata o piedras preciosas, madero, heno o hojarasca, usted sabrá cómo edifica su vida en Cristo. ¿Está edificando con oro? ¿Está edificando con plata? ¿Está edificando su vida con piedras preciosas, con madero, con heno o hojarasca? Es como cuando uno va a construir una casa. Ustedes han escuchado el cuento de los 3 cerditos. Entonces, primer cerdito, ¿qué hizo? Construyó su casa firme, fuerte, trajo bloc, fue a manco, consiguió todo, puso las cosas mejores, buena puerta. Segundo cerdito, más o menos también. Y tercer cerdito, ¿qué hizo? Trajo ramitas y construyó un ranchito porque era perezoso. El problema es que cuando viene el lobo, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Si hemos pasado toda la vida construyendo la vida con ramitas, con palitos, con pequeñeces, con pequeños esfuerzos que no tienen la mayor razón de ser. Si no me esfuerzo para tener una vida, si no soy disciplinado, ahora que vamos a tener reunión de varones, si yo no me hago la convicción de yo voy a estar aquí ese viernes, si usted dice, no sé, pues está bien, pues pasarán los años. Y de vez en cuando dirá, pero ahí no hacen reunión de varones. Pues sí, pero nunca se ha hecho el propósito de estar. Algunas personas de pronto me llaman y a mí me deja asombrado que alguien me llame para preguntarme, pastor, hoy hay culto. ¿Cuándo no hay culto? Puede ser que no haya pastor, pero los creyentes deben de reunirse para adorar al Señor. Siempre, siempre, porque el culto no depende del pastor, no es al pastor al que venimos a adorar. Venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que importa es que Él esté y si Él está, eso es lo relevante. Entonces, ¿cómo construimos la vida?
¿Cómo la estamos construyendo? Y sigo leyendo 1 Corintios 3, 12 al 15. Entonces cada uno, dice Pablo, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Y el fuego está probando mis obras. Y si mi obra se quema, si lo que yo edifiqué se quema, dice 1 Corintios 3, 14, si no se quema, recibiremos recompensa. No está hablando de seremos salvos o no seremos salvos, ya somos salvos. Pero el día que estemos delante del Señor, Él nos va a juzgar por nuestras acciones también. Y si lo que yo he hecho era pura paja, se quemará. Si no se quema, el Señor me premiará. No sabemos cómo será. Pero si se quema, dice, si se quemare la obra de alguno, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo así como por el fuego. Seremos salvos, pero algo perderemos. La Biblia no explica qué será el premio o qué vamos a perder. Pero sí, hermanos, un día vamos a estar delante del Señor dando cuenta de nuestras acciones. Por eso el juicio es tan importante. Por eso las relaciones entre nosotros son tan importantes, porque a veces no le tomamos la importancia necesaria y a veces hacemos comentarios, juzgamos a las personas con crueldad. No, esto queda entre nosotros. Pero ya dijimos palabras, ya esas palabras quedaron en la mente de otra persona también. Ya lastimamos a alguien, aunque fuese con nuestros pensamientos. Y el Señor nos recuerda que un día nosotros vamos a estar delante de Él también. No debemos juzgar, en primer lugar, para no ser juzgados. El Señor nos va a juzgar un día, pero la segunda razón es porque tal como yo juzgo a Vanessa, o como yo juzgo a Selenia, o como juzgo a Carlos, o a cualquiera de ustedes, como yo emito mis criterios y mis opiniones de ustedes, con esa misma medida que dice la Biblia, en el verso 2 de Mateo 7, con la misma medida que aunque uno mide, le será medido. Con la misma medida que uno se expresa ante otra persona, con la misma medida con la que uno trata de medir a otro, el Señor nos dice, bueno, vamos iguales, te trato con la misma medida. ¿Y cómo será si el Señor le trata a usted con la misma medida que usted trata a sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo? No estamos comiendo a nadie. ¿Y a quién no le gusta el chisme? A mí me encanta leer esos relatos del periódico donde se habla de la gente de la sociedad, de los famosos, los programas de esos donde se comen a la gente. Ahí me quedo a veces escuchando que fulano de tal anda con la otra y que el otro anda por allá y que lo que dijo fulano, las vacaciones que se fue con el otro. Hay algo en nuestra naturaleza humana que nos llama a eso. Somos atraídos porque se siente bonito hablar de la gente. Pero qué cuidado, porque con la medida que medimos, Dios nos medirá. Así como nosotros decimos tener mucho conocimiento de la Biblia para juzgar, con esa misma medida Dios nos medirá. Dice Romanos 2, verso 1, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Quien quiera que sea, no tiene excusa, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que usted juzga a otro, usted mismo también será juzgado. Al juzgar a otro estamos demostrando que nosotros conocemos los detalles de la ley. Y puesto que los conocemos con esa misma rigurosidad, Dios nos juzgará. Así que qué bueno empezar el año tratando de pedirle al Señor sabiduría para nuestras relaciones. Pedirle al Señor que nos ayude a emitir juicios que contribuyan al bienestar. Hay una cosa que se llama crítica y la crítica es buena. La crítica constructiva es buena. Nos ayuda a nosotros a crecer. Me ayuda a ver cosas que a veces no percibo cuando alguien me hace una crítica positiva. Pero otra cosa es la persona que es hipercrítica. El que siempre anda buscando detalles. Y parece que se alegra cuando encontró algo feo en el otro. Yo sabía que tenía algo, ya yo me lo suponía. Y se alegró tanto cuando descubrió aquel error en aquella persona. Se alegró tanto cuando descubrió aquella cosa en aquel individuo. Yo lo sabía y es una expresión de gozo. Debería de ser para un cristiano cuando se da cuenta de algo de otra persona un motivo, una sensación de tristeza, de aflicción. Qué triste.
que este hermano está pasando por esta situación. Y entonces seguir el consejo que el apóstol Pablo nos da en Gálatas, cuando dice que debemos nosotros considerar a las personas, no sea que a nosotros nos pase lo mismo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Usted que es espiritual y se dio cuenta de la metida de pata de aquel hermano, en lugar de publicarlo en Facebook, sé de alguien que anda por ahí, no voy a decir nombres, pero ya deja media humanidad pensando, ¿quién será? ¿Cuáles son los amigos de esta persona? Y uno entra a ver quiénes son todos los amigos. Más bien, cuando nos damos cuenta de algo, es como para caer de rodillas y decirle: Señor, qué triste. Y para mirar hacia adentro de nuestra propia vida y darnos cuenta de que quizás nosotros también tenemos tantas dificultades como aquella persona. Y entonces pedirle al Señor que nos examine. Jesús le dijo a aquella gente que eran hipócritas cuando trataban de sacar la basurita del ojo de una persona y no se daban cuenta que dentro de ellos mismos había una viga. Esa es una cosa, una metáfora, una exageración. Era algo realmente exagerado lo que usa el Señor para describir esto. Y es que esa viga que está en nosotros es nuestra egolatría, nuestra justificación, el que no, es que yo soy bueno, a mí eso nunca me va a pasar, a mí eso nunca me sucedió. Y esa capacidad de emitir esos juicios tan crueles, es esa la viga en nosotros, la que no nos deja ver a nosotros. Y cómo uno con semejante viga puede tratar de ayudar a un hermano que está incurriendo en alguna falta, a veces pequeña. ¿Cómo ayudarle? Cuando yo tengo una actitud de perfeccionista, de único, de sábelo todo, me miro superior a cualquiera. Esa es la viga que el Señor Jesús nos está advirtiendo. Ese es el peligro cuando emitimos juicios. Deberíamos ser más cuidadosos y tomar en cuenta el consejo de Pablo. Si alguno es sorprendido en alguna falta. ¿Ha sorprendido usted a alguien en alguna falta? Lo agarré con las manos en la masa, le dice una a la persona. Y entonces debemos de tratarlos como con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sacar la paja del ojo es difícil. No hay cosa más delicada en nuestro cuerpo que los ojos. A uno se le mete una mínima cosa en el ojo y siente como si fuera una piedra. Y a veces de pronto uno le dice a alguien: pero mírese, ahí está. Y le dicen a uno: no, pero yo no veo nada. No, pero ahí está, porque uno siente una cosa tan pequeña, inmensa. Es muy delicado. Y a veces estamos jugando al oculista, pero somos ciegos nosotros. Un ciego sacando la basura a otra persona. Somos ciegos de nuestros propios fracasos, de nuestras propias debilidades. Así que, amado hermano, debemos ser prontos para oír a las personas. Debemos ser prontos para estar ahí atentos a sus necesidades y ver cómo les ayudamos. Pero debemos ser lentos para emitir juicios, lentos para hablar. Y antes de decir algo en primer momento, deberíamos de esperarnos otro día para decir algo mañana o pasado mañana. Hablar con Dios y decirle al Señor, como dice San Pablo en Corintios: Señor, ayúdame a examinarme. O como decía el salmista: examíname y mira si hay en mí, Señor, mira si hay en mí algo. Porque no quiero estar juzgando al hermano por algo pequeño cuando hay algo grande en mi vida. Mira, Señor, mi corazón. Y si hay algo que no está correcto, lávame y límpiame. Porque solo en la medida que estemos nosotros expuestos a ese juicio y a esa limpieza de Dios, podemos ayudar a otra persona. No podemos ayudar a nadie hasta tanto nosotros no seamos conscientes de nuestra naturaleza también dañina y pecaminosa. Así que, hermanos, no juzguemos para que no seamos juzgados. Es el consejo del Señor Jesucristo a su iglesia. Y es un consejo que para iniciar el año nos podría ayudar mucho para buscar la armonía, buscar el poder estar juntos, trabajar en armonía para la obra de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría y gracia para mantener esta hermandad tan hermosa que Dios nos da. Voy a invitarle a orar y luego quedamos despedidos. Oremos.
Señor, te damos las gracias esta mañana, gracias por tu palabra. Nos cuesta a veces, Señor, guardar silencio. Nos cuesta reservarnos nuestra opinión acerca de lo que vemos o sabemos. Y muchas veces nuestras opiniones tienen más la intención de lastimar que de sanar, de construir. Ayúdanos, danos la gracia y la sabiduría. No somos perfectos, cometemos errores una y otra vez. Pero danos, Señor, la capacidad de poder mirar hacia nuestro interior y mirar cuál es esa viga que afecta mi capacidad de ver. ¿Qué es lo que debo sacar de mi vida? ¿Qué es lo que debo poner en tus manos? ¿Cuáles son mis problemas? Quita mi egoísmo, mi vanidad, mi falta de amor hacia las personas. Y ayúdame, Señor, a ser considerado, a ser amable, a ser bondadoso, a levantar al caído, a extender la mano al que necesita ayuda, a poder ser un apoyo para aquellos que se encuentran en situaciones difíciles de vida. Que tú nos ayudes a ser una iglesia amorosa que levanta al caído y que le ayuda a caminar firme cada día. Gracias, Señor, por este momento, por esta palabra y por cada uno de tus hijos que hoy han estado acá y que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.